Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Son exactamente las 8:01 de la tarde. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Bienvenidos a este jardín. Prácticamente en todos los medios de comunicación, en todos los programas se ha hablado, ha sido el tema más importante. En Chile, bueno, será agregado la asunción del presidente electo Gabriel Boric como presidente de la República, el tema de la guerra de Ucrania. Y me he acordado, he vuelto a pensar en un escritor colosal, Ernst Junger, escritor alemán que nació en Heidelberg en 1895, que vivió la experiencia escalofriante de la Primera Guerra Mundial, magistralmente descrita en el libro Tempestades de Acero, que se aficionó a la zoología y también a la filosofía, pero que además le tocó atravesar la Segunda Guerra Mundial. Fue oficial del ejército, participó en la invasión de Francia, entró en París, donde permaneció una parte importante de la guerra, y todas esas experiencias las ha dejado, las de la Segunda Guerra Mundial, pero también de la Primera, en un gran libro, Radiaciones, que tengo aquí en mis manos, Diarios de la Segunda Guerra Mundial, cuyo primer apartado lleva por nombre Jardines y Carretera, porque el libro parte con Junger haciendo el jardín o trabajando su jardín. En varios momentos, como oficial, atravesando ciudades destruidas, se va a detener ante un árbol, ante una flor, y con su mirada precisa, casi científica, quirúrgica, va a observar la naturaleza, pero también el horror. Pero ya había hecho antes el primer Junger, tal vez este es un Junger, entre comillas, más maduro, que ha más madurado a través de la experiencia. Hizo una reflexión no exenta de polémica sobre las características de la guerra, lo que es la figura del guerrero, qué significó la Primera Guerra Mundial en un sentido profundo, casi ontológico en la historia de la civilización europea. Y Joaquín Fernando A., quien han estado ya con nosotros conversando en el jardín, historiador, Premio Nacional de Historia, ensayista, doctor. No soy premio todavía, no. No, ya te nombré ya, estás listo. Pero debiera hacerlo de todas maneras. Yo ya dije, pensé que ya eras Premio Nacional de Historia, debiera hacerlo. Bueno, yo me sumo si hay una candidatura tuya de todas maneras. Y por este libro, bueno, por otros libros que tú has escrito muy interesantes sobre la historia política de Chile reciente, Política y Trascendencia en Ernst Junger, 1920-1934, que alguna vez dijimos en otra conversación que íbamos a abordar, y este es el momento, me parece propicio. Y lo primero que te quiero preguntar, Joaquín, es si la reflexión de Junger sobre la guerra de alguna manera nos sirve o nos puede dar algunos vislumbres para esta guerra que estamos viviendo hoy día, o es una reflexión que corresponde a un momento de la época. ¿Qué es lo que podemos extraer de esta mirada más profunda de la guerra de Junger? Sí, bueno, en Junger hay una evolución, es como un cantor del guerrero a raíz de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, el conflicto hace más de 100 años, produjo un rechazo muy grande y es un punto de inflexión en la historia humana, en cierta manera, de guiar a la humanidad contra la guerra. No es que haya menos guerra, ese es el otro tema. Y aparece también esta otra experiencia que dice, sí, no, la guerra nos afirmó, y este es Junger, pero con una característica especial, aparte de ser un gran escritor y su diario ser considerado todavía como el testimonio más importante, más relevante, personal, de los personales así, de la Primera Guerra Mundial. La historiadora Margaret Macmillan lo cita así en su último libro sobre la guerra, publicado hace 2 años, sobre la guerra en sí misma. Bueno, él lo que habla es el día, la experiencia del guerrero y de la guerra. No es solo una experiencia de odio, no habla mal del enemigo, no le interesa nada si Alemania tiene o no tiene la razón, si los franceses son buenos o malos, la frontera no es el tema, sino que la guerra como que confirma al ser humano. De alguna manera, lo que él quiere, y esto permanece pues en su obra,
es la piedad por el que lucha por algo, aunque en la generación siguiente la gente se va a reír o se va a horrorizar de ese combate. Un poco esa es la idea. Hay una evolución posterior del año 30 en adelante, bueno, que entre otras cosas se aleja del nacionalismo de Weimar, nunca fue nazi, pero mira, nazismo como en los tantos movimientos, a veces favorable, a veces desfavorable, y después se aleja, y la experiencia posterior, él se va a alejar de la guerra, pues dice, la técnica ha matado al guerrero. Pero hay una fuerte nostalgia por la figura del guerrero noble, de la idea de un estamento guerrero. Y lo que tenemos que ver es que la guerra y el conflicto acompañan a la humanidad. Es cierto que en Esquilo y más atrás en Homero está la posibilidad de la paz, pero lo que vemos es el conflicto. Y en nuestra época es cierto que los conflictos entre estados son extraños, son pocos. Hay algunos, pero hay pocos. Pero los conflictos, las situaciones de guerra en uno o varios países, mezcla de guerras étnicas, civiles, ideológicas, ha conformado el mundo de la Guerra Fría y con un cambio de inflexión en la posguerra fría. Y tenemos esta sorpresa, en cierta manera, de una guerra, de un Estado que desemboscadamente ataca a otro, porque dice que es una amenaza, pero de hecho quiere anexárselo. No es que no haya sucedido eso mucho en la historia y los que tienen pecado al respecto son muchísimos, pero en esto hay un desenfado, hay como una apertura casi, en este sentido, no digo que Putin sea Hitler, pero casi hitlerista, decir, esta es la ley del más fuerte y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, esto es lo que nos asombra en la realidad. Pero el tema es que el conflicto acompaña a la sociedad humana y si se proscribe la guerra, aparece el enemigo no justo y aparecen tipos de conflictos como mucho más brutales, sin Dios ni ley y sin ninguna diferencia entre el combatiente y el no combatiente, que pasa en los conflictos actuales. También yo me pregunto si en la actualidad, por ejemplo, que en tantos países, especialmente incluso en América Latina, lo que yo llamo la naranja mecánica, que hay una superestructura judicial, política, etcétera, teóricamente un Estado de Derecho, pero en la práctica una ley de todos contra todos y el dominio de las mafias. ¿Por qué las mafias reclutan a tanta gente? Hay un elemento militar en el fondo, militarista, como automático, el deseo de militar y luchar. Porque al final, digamos, no hemos vuelto contra la guerra con muchas razones, entre otras cosas porque nos puede terminar a nosotros mismos. Pero, sin embargo, hay una tentación por el conflicto y de militar en una causa que es importante y que la experiencia bastante unánime, bastante mayoritaria del soldado del frente es, claro, el horror, pero también un cierto eros del combate. Oye, Joaquín, una ebriedad que es importante y que es un motor a lo largo de la historia. A propósito de eso, en tu libro, lo que tú muestras es que la guerra para Junger, tal vez el primer Junger, y habría que ver si el segundo, tercero también, no es una arbitrariedad o un absurdo. Muchas veces se piensa la guerra es absurda, ¿no? Para el discurso pacifista es el absurdo total, sino que está colocada como en los fundamentos de la vida y de la naturaleza. Es como parte de una gran physis, para usar la palabra griega, ¿no? Abarcadora, o sea... Esta mirada de Jung me parece interesante porque uno tiende a quedarse con los clichés y claro, al mostrar este pensamiento inmediatamente te van a decir Junger es una especie de poeta de la guerra, elogia la guerra que es destructiva, que mata, pero me parece que Junger está tocando algo profundo y que hay que enfrentarlo y hay que entender por qué se vuelve a repetir en la historia humana, digamos. Es un poeta de la guerra a destiempo, porque la gran mayoría de los poetas a lo largo de la historia humana han cantado a la guerra. Claro. No han sido, por decir así, pacifistas. No se podía ocurrir ser pacifista. Ese es un fenómeno del siglo XX con la experiencia de la Primera Guerra Mundial, una especie de autodestrucción de Europa también, y de una juventud que fue cegada en la trinchera. Pero claro, Junger trata de rescatar eso, sobre todo la figura que la mantendrá a lo largo de toda su obra del destacamento, de las posiciones perdidas, aquellos que caen hasta el último hombre en una posición que está perdida. Nadie los va a auxiliar, pero sin embargo mueren ahí por una causa en la cual de ya nadie va a creer, pero sin embargo ellos creen y para él se realiza algo trascendental.
algo sagrado de alguna manera en esa experiencia. Él quiere rescatar eso. Y él dice, un corazón valiente posee su propio centro de gravedad. Sí. Él habla de ese concepto del corazón valiente, también lo usa para describir algunos escritores como Dostoyevsky, como Poe, que entraron en los abismos del alma humana. Este corazón valiente también se da en la figura del guerrero, en el buen sentido, por decirlo así, ¿no? Sí. Corazón valiente. Sí, de todas maneras. Mira, el guerrero, no sin ciertas connotaciones de idealismo, uno tendría que decir si no supiera que él luchó en el frente, fue herido muchas veces y obtuvo las más altas condecoraciones, siendo prácticamente un don nadie. Empezó como soldado, después oficial y teniente, y tuvo una condecoración que tuvieron 600 alemanes en toda la guerra. Entonces, él tiene que hablar. Pero hay una connotación, o sea, tanto embellecedora, naturalmente, del guerrero del pasado. Tal vez, perdón, Joaquín, él descubre una vitalidad, y tiene que ver con el contexto, una vitalidad que se opone a lo que fue el mundo burgués que precede la guerra, que es un mundo tal vez agotado, un mundo que intentó manejar el mundo, entenderlo a través de la razón, etcétera, de la moral, etcétera. Y la guerra rompe eso, como que irrumpe lo vital, sí, lo inconsciente, lo irracional, que es parte de la dimensión humana también. Sí, en Europa en general el estallido de la guerra fue apoyado por muchos por una especie de oleada de entusiasmo, por una especie de rebelión antiburguesa muy fuerte en Europa Central, en el mundo de Europa Central y de cultura alemana, o así por lo menos fue racionalizado. El Thomas Mann de la época de la guerra, en Reflexiones de un político, defiende completamente esa visión. Es la lucha de la cultura alemana contra la civilización francesa, y lo dice así tal cual. Es una lucha con su hermano Heinrich también. Después cambia, pero va a decir algunas palabras buenas sobre Jünger del año 45. Y el hijo Thomas Mann fue muy amigo de Jünger. Ah, el hijo de Thomas Mann fue amigo de Jünger. Al revés, Pierre Marqués, que tuvo un discurso más pacifista, ¿no es cierto? El discurso claro, de, sí. No, el hijo de Thomas Mann, historiador, digamos, fue amigo después, mucho más joven, murió hace 20 años, 25 años. Entonces, Colomán, y Remarque, porque supone Jünger y Remarque son como las dos figuras antitéticas, el autor de Sin Novedad en el Frente. Pero el año 29, en una reseña de un texto de Jünger sobre la guerra, dice que sí, que es una descripción adecuada. Eso sucede también. Creo que a cada uno le tocó decir dos cosas distintas que son dos caras del fenómeno. Evidentemente. Ahora toca decir una tercera, cuarta cara de este fenómeno, probablemente. ¿Y cuál sería esa cuarta cara o tercera para ti de esta guerra específicamente? La violencia legítima, que es la violencia del Estado, por ejemplo, la violencia de los ejércitos, debe ser contenida, debe ser como una violencia simbólica. Con la tragedia de un amigo mío argentino especialista en temas militares dice que es la profesión más trágica porque su ideal es no emplearse nunca. Y a eso tenemos que ser educados, pero sin embargo ser educados en cierto mínimo respeto a los valores militares, pero cuidado porque en la acción toda la belleza de la guerra en la práctica va desapareciendo. Es como la famosa figura, la dictadura del sable o el puñal, pero el sable se puede convertir rápidamente en puñal, así que esa es casi retórica muchas veces. También pasa en el tema de la guerra justa. No hay guerra justa que no triunfe sin una enorme cantidad de crímenes, ¿no? Inevitable, inconsciente o conscientes, en fin, ese es un tema, el tema de la bomba nuclear, el tema de los bombardeos a la ciudad, en fin. Toda esa situación se da. Entonces, el camino de la humanidad es mantener esta violencia simbólica y reducirla a un mínimo. Las guerras entre países, entre estados, han disminuido entre el siglo XIX y el XXI. Hay una clara disminución, pero no la situación de conflicto, ni necesariamente esta guerra, por ejemplo, en África Negra. No lo vemos mucho porque hay tantas guerras en África Negra entre tribus, que son teóricamente luchas políticas, en la práctica luchas tribales, que han sido tremendas, con millones de muertos en nuestros últimos 25 años. Entonces, estamos ante esa situación. Esta se sale de este esquema, la guerra parece una especie de guerra de expansión
del Imperio Romano. La guerra de César en Galia, César lo esconde un poco, que demuestra más la conciencia. Según he leído en historiadores actuales, murieron como 2 millones de galos. Esa en esa época, si es que la cantidad está bien calculada, es una cosa enorme, enormemente sanguinaria. Este es un ejemplo, porque tenemos algunos testimonios, este gran testimonio, la guerra galia de Sí. Julio César, que además es un gran texto literario. Pero, Joaquín, me gustaría que me hablara de la relación entre la guerra y la técnica, la guerra como consumación del mundo técnico, la apoteosis de lo técnico, que esa reflexión sobre la técnica de alguna manera es análoga o en algo se cruza con la de Heidegger, que es un autor que además estudió a Junger. ¿Cómo es la relación? Llegaron a ser medio amigos también con Heidegger y se dedicaron a algunos escritos. ¿Cómo es la relación entre la visión de Junger sobre la técnica y la guerra? A ver, guerra de término han habido siempre, pero la técnica pone otro elemento. Cervantes tiene unas reflexiones en el Quijote, una frase, también Montaigne, es muy citada también la frase de Marx, de que la pólvora le ha quitado todo lustre a la guerra. Y así. Lo que pasa que, digamos, sus diarios de la Primera Guerra Mundial querían mostrar la idea que el espíritu es superior a la técnica y la figura del guerrero se rescata. Y después en la historia, en la obra que sigue, por 70 años posteriores, la obra de Junger, es decir, y lo dice a veces expresamente, que en realidad se equivocó, la técnica acaba acaba con toda la parte heroica, la parte como civilizadora, cultural de la guerra, la parte cultural, que sería quizás la palabra más exacta para señalar. Cuando los enemigos ya no se miran a los ojos, comienza el imperio de la técnica, las ametralladoras, la artillería, el bombardeo, la guerra nuclear, los misiles hoy día hipersónicos, etc. A propósito de eso de la técnica, hay algo interesante, porque Jung de alguna manera ve los campos de batallas como espacios desérticos, donde los dioses se han retirado, ¿no es cierto? Y han vuelto los terribles titanes, ¿no? El mundo de los titanes ha regresado. Brevemente me gustaría que me hablaras de eso. Claro, él tiene una interpretación de la historia moderna, contemporánea, que es la era de los titanes. Él dice que corresponde, estamos viviendo la era de los titanes, el triunfo de los titanes sobre otra forma más alta de civilización y de organización humana. Y dice, por eso esta época va a ser derrotada, porque los titanes en los mitos antiguos siempre al final caían, eran derrotados. Esta época va a ser derrotada si no se salva de otra forma. Claro, porque los titanes están de alguna manera a la desmesura, ¿no? La desmesura, el simplismo, el nihilismo, que lo define como un proceso de reducción. Todo se reduce, todo se simplifica, por decirlo de una manera. Pierde el espesor espiritual, el espesor cultural. A propósito de eso que estás diciendo, fíjate que al comienzo, en el prólogo de Junger a los diarios Radiaciones de la Segunda Guerra Mundial, hay una cita que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, que a mí me impresionó. Dice, en una situación, está describiendo el mundo actual, en que son los técnicos quienes administran los estados y los remodelan de acuerdo con sus ideas, están amenazadas de confiscación, no solo las digresiones metafísicas y las consagradas a las musas, lo está también la pura alegría de vivir. Y habla de defender ciertos lujos, en el sentido más genuino del término lujo, y que como dice que el lujo forma parte también del propio modo de ser, la lucha por un modo propio de ser, la voluntad de salvaguardar un modo propio de ser, es uno de los grandes, de los trágicos asuntos de nuestro tiempo. Sí. Es hermosa esa cita, es potente. Claro, las grandes novelas utópicas, de utopías negativas o distópicas. Me gusta más el término utopías negativas. Uno piensa en la utopía, en el mundo perfecto, no, es el mundo perfectamente atroz, tipo orwelliano, los acantilados de mármol, Heliópolis, Oymensville. Sobre todo Heliópolis, tratan un poco de este tema, la alta posibilidad del triunfo del mal,
pero la esperanza de una restauración tradicionalista. Él nunca habla, por ejemplo, alguien que no aprecia es el mundo democrático liberal. En eso está más o menos cerrado. Él cree que su labor, su trabajo es básicamente defender valores tradicionales en la modernidad. La única forma de rescatar. Y un poco lo sagrado, la religión, no es cristiano, es religioso, aunque antes de morir se convirtió al catolicismo. Un poco porque vivió sus últimas décadas en una zona católica y seguía la idea de que hay que enterrarse según los ritos del lugar. A propósito de lo que tú estás diciendo, de esta mirada crítica de los valores liberales y la vuelta a los valores más conservadores, en un artículo aparecido El Arte y Letras este domingo de Rafael Narbona, sacada me parece que el Diario Cultural de España. Sí. Él dice que detrás de esta guerra, de este conflicto entre Rusia y Ucrania, no es la Rusia entre Rusia y Ucrania, sino que es entre Rusia y el occidente liberal, y no es la Rusia comunista, sino la Rusia de la tradición, del orden, la fe, la familia, el apego a la tierra y a la seguridad, y la mirada de un mundo moderno, de occidente liberal, digamos, donde se respira puro desarraigo, inconsistencia y liquidez. O sea, él vería que de alguna manera esa sería la lectura más profunda de este enfrentamiento. ¿Cómo lo miras tú? Sí, yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que la intención a lo mejor de Putin es la ideología de Putin o su doctrina política. Yo siempre digo que en Rusia está en el poder la extrema derecha del zarismo, porque el famoso tan condenado zarismo tenía varias alias, no sabía qué hacer en la década antes de la revolución, ir a la reforma, extremar la represión, etcétera. Todo eso. Putin pertenece a la extrema derecha del zarismo entonces. Porque es una defensa de la tradición sin la espontaneidad y como la fecundidad de los valores originales, que es el drama de las extremas derechas, de las respuestas radicalmente antirrevolucionarias que imitan finalmente los métodos revolucionarios y hasta los sobrepasan. Entonces, yo diría que eso sucede. Probablemente tras esto hubo un fenómeno, una Rusia herida, que el nacionalismo ruso rescatado en las últimas décadas por el comunismo emergió con gran fuerza para suplantar el comunismo ante el vacío que se creó, porque las tradiciones liberales que existen en Rusia, existen antes y existían en el siglo XIX, pero débiles. Entonces, están siendo tomadas, pero digamos, manipuladas como armas. Creo que eso no es bueno. Termina siendo la simple dictadura que puede haber habido buenas intenciones. E indudablemente una parte de los rusos, quizás todavía la mayoría le agradece haber puesto orden, porque cuando hay desorden no es la fiesta, sino que es una vida bastante trágica. Quiero preguntarte sobre el concepto que me parece muy interesante y sugerente de el emboscado y la emboscadura en Jürgen. Quiero leer una pequeña cita donde dice: llamamos emboscado a quien, privado de patria por el gran proceso y transformado por él en un individuo aislado, acaba viéndose entregado al aniquilamiento. Y más adelante dice: un emboscado es quien posee una relación originaria con la libertad. El emboscado piensa oponerse al automatismo y piensa no sacar la consecuencia ética de este, a saber, el fatalismo. Hablemos de la emboscadura, la emboscada, como una forma de resistencia. ¿En qué sentido? Claro, no quiere una resistencia política, apoderarse del Estado, cree que el camino no está por ahí, un camino cultural. No es anarquista. Entonces, él toma de una antigua saga escandinava, nórdica, sobre el proscrito, pero que es hombre libre y se va al bosque. Y ahí puede vivir su libertad, pero cualquiera lo puede matar. Entonces, esa es la figura que rescata llevar como esta vida libre en esta selva en que vivimos. Después él va a reemplazar ese concepto por algo, bueno, en el fondo lo mismo, pero con otro nombre de anarca, no anarquista, anarca, quien se maneja a sí mismo y como que sienta su propia escala de valores, digamos, un Nietzsche como un Nietzsche amigo, no un Nietzsche amenazante, que dice, bueno, los valores son estos, yo los voy a vivir así. Esa es la figura, pero que está en ese famoso libro, La emboscadura, de Wallengarn, alemán, que es
yo diría, uno de los grandes textos de posguerra, del problema cultural de la modernidad, no solamente de Europa. Hay algo en Junger, tú lo dices también en tu texto, en tu libro, que la guerra tiene dimensiones que la aproximan a veces más a catástrofes, no sé, meteorológicas, naturales, geológicas, ¿no? Sí. Hay algo análogo a esas catástrofes de la naturaleza en la guerra como fenómeno, como catástrofe. Sí, sobre todo en la guerra moderna, aunque han habido guerras destructivas a lo largo de la historia, y que liquidan a ambos. Arnold Toynbee decía que la pobreza al sur de Italia viene de la guerra de Aníbal. Bueno, en fin, esa es una teoría, una interpretación. Pero claro, la guerra con la técnica termina siendo, claro, hay una experiencia tectónica en la idea de un gran combate, ¿no? El combate de la fuerza. Pero lo que en la Primera Guerra Mundial lo que él aprecia es que todos son guerreros, ¿no? Franceses, alemanes, ingleses, norteamericanos lo ponen en algunas pocas partes por ahí. Pero la experiencia del siglo XX es que la técnica acaba con eso. Y ahora el guerrero está en un war room, en el cuarto de guerra, con computadores, guiando toda la guerra. Stanley Kubrick, el Doctor Insólito, creo que es como el anti-Junger toda la escena. Es una película que la sigo encontrando extraordinaria. Hay alguien que ha entrelazado, que encuentra la actitud existencial de Junger, tanto en la guerra como en otras, con el temple de lo que Nietzsche llamó el nihilismo activo. Él distinguía entre, ¿no es cierto?, Nietzsche, entre nihilismo activo y pasivo. En uno hay una identificación del poder del espíritu y en el otro hay un retroceso y decadencia del poder del espíritu. ¿En qué sentido Junger sería un nihilista activo? A ver, el que emerge en los diarios de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O participar en una gran prueba de fuego que es una purificación. Ahí hay una idea de un nihilismo activo. Pero después, sin pasar a ser un nihilismo pasivo, cree que su actividad es la palabra y la palabra escrita, la escritura. Y a través de la escritura, como darle un contenido espiritual a la escritura. Ahí está, no el nihilista activo, yo creo, sino que la lucha contra el nihilismo está en esa evolución que comienza ya en algunos ensayos como de la década del 20, sobre todo en los ensayos en torno al Mediterráneo. Fue un gran amante del Mediterráneo. Sabes que un tiempo fue amigo de Kazantzakis. Entonces, eso no sabía. Qué interesante, no lo habría pensado. Lo visitó, se conocieron en Creta, lo visitó en la casa y terminó un día la amistad porque Junger fue a la casa y Kazantzakis le tenía un regalo y a la salida se le olvidó llevarse el regalo, y hacerle eso un insular a un mediterráneo y a un cretense es declararle la guerra. Entonces decían, desgraciadamente terminamos mal, y Kazantzakis murió relativamente joven, ¿no? Así que no hubo oportunidad de cambiarse, pero el Mediterráneo, él siente que hay una vida ahí, que hay una densidad histórica, y qué es lo que él aprecia. Y yo diría, aparece casi más el mundo mediterráneo en su obra que el mundo de los bosques nórdicos. Y lo que tú decías recién, estaba buscando aquí una cita, no la encuentro ahora en el diario, de la escritura casi como un trabajo de sí mismo, ¿eh? Una especie de trabajo alquímico, de reconversión de toda la experiencia, incluso de lo que está viviendo ahí en el frente de batalla, convertirlo en una experiencia estética, en una... Hay algo de la escritura como reinventarse o rehacerse o estar permanentemente haciéndose a través de la misma escritura. Bueno, él refleja como un poco lo que pasa con el arte moderno, que ha ido ocupando el papel de la religión, no de una manera autoconsciente, pero una forma de la dimensión trascendental del humano, tocar una realidad que está más allá de nuestra realidad, pero a partir de ella. Y eso en Junger es la escritura. Los diarios de la guerra son claramente, por eso de alguna manera también su gran obra, ¿eh? Porque a través de la reflexión sobre la guerra se le acusa una cierta pasividad en la guerra. Era amigo de los que se oponían a la gente, los que hicieron el intento de golpe de Estado con él, pero no participó directamente en eso. Su papel creía que era más simbólico. Sí, más simbólico. Yo te quiero agradecer, Joaquín, por iluminarnos una parte de la obra de este escritor
inmenso que es en Jung, y la invitación a quienes nos escuchan a buscarlo, a leerlo. Los diarios están editados por Tusquets Editores. A veces cuesta encontrarlos en las librerías, pero hay que pedirlo por internet. Muchas gracias, Joaquín, por habernos acompañado esta tarde en el jardín. Adiós, gracias a ti, Cristian. Que estés bien. Un abrazo. Y lo mismo tú, un abrazo. Y termino con una cita de Junger de sus diarios, en que dice, a propósito de lo que hablábamos recién, cada uno de nosotros es capaz, por tanto, de transformar el mundo. Este es el enorme significado que le ha sido conferido al ser humano. Y es aquí que sea también tan importante el que trabajemos en nosotros, dice en Junger en su diario Radiaciones. Son las 8:30 y yo cierro la verja de madera de mi jardín. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 en Pauta, pauta.cl y también por Spotify. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.